Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Ya, estamos Hola, grabando. Metiste la ¿Ya? cuchara de más. Ya, sí. Ya. Que, Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en un nuevo programa. Ya no me acuerdo qué episodio es, el episodio 8 o 7. El 7, el 7, Mauri. El 7, ¿ya? Y tenemos ahora al gran Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica del Paraíso y, bueno, hay que decirlo, ex ministro de Medio Ambiente, ¿ya? Hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y, bueno, tiene un montón de otros pergaminos, Marcelo, ¿ya? Así que lo tenemos aquí, un gusto, ¿ya? Estamos junto a Eva Rojas y Eduardo Escalona, académicos del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. Y, bueno, quien les habla, físico también del mismo departamento, Mauricio Chubro. Así que los dejo junto a Marcelo para que podamos conversar en este instante. Gracias por la invitación. Gracias, Marcelo, bienvenido. Si quieres, partes tú, Eva. ¿Ya? Hola, Marcelo, bienvenido a nuestro podcast. La primera pregunta que a mí me surge, tú estudiaste en la Católica, ¿cierto? Ingeniería Civil Bioquímica, y después hiciste un posgrado en medio ambiente. Entonces mi pregunta va relacionada con eso. ¿Cuándo decides tú vincularte al medio ambiente? ¿Cómo un bioquímico, civil bioquímico, se vincula con el medio ambiente y decide seguir la línea académica por ese lado? Sí, es súper, sí, me acuerdo clarísimo, volví a Estados Unidos, mi papá sacó su doctorado en matemática, es profesor de la Católica del Paraíso también, y me encontré con que había un Chile que tenía muchas contradicciones y que me interesaba participar en ámbitos sociales para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Pero me acuerdo que caminando por Vía Alemana, encontrándose con basurales clandestinos, encontrándose con aguas servidas dentro de los mismos cursos de agua donde uno podía jugar, era algo que yo no había visto antes y me parecía que era una forma intuitivamente que afectaba más a las personas de menores recursos. Después, en todo el colegio, cruzando, no sé, por Estero Marga Marga, cuando estaba en su máximo mal olor, previo a las inversiones de saneamiento, dije que hay que trabajar en estos temas ambientales y pronto, o sea, ya en primero medio ya había dicho me voy a dedicar al tema ambiental en mi vida, pero el año 92, cuando salí del colegio, no había ninguna carrera ambiental como muy consolidada, entonces, por lo tanto, como soy hijo de un profe de la UCB, postulé a la UCB, entendiendo de que la ingeniería bioquímica podía tener mayor incidencia en eso. Y no estaba perdido en el sentido de que gran parte de lo que es la ingeniería sanitaria tiene que ver con la ingeniería bioquímica y me tocó trabajar en la biotecnología ambiental, pero ya en el magíster que hice en temas de agua, me di cuenta que era importante abordar el tema del aire y por eso me pasé al aire en temas de doctorado y por tanto dejé un poco la ingeniería bioquímica y me dediqué simplemente ya hacia la geofísica, la ciencia atmosférica. Interesante. Marcelo, bueno, un saludo apretado desde acá también, desde la Universidad Viña del Mar. Me gustaría un poco consultarte acerca de los desafíos, ¿cierto? Ya hemos visto por los medios de que tú estás bien dedicado a los temas de descarbonización. En particular, Chile se encuentra en un proceso de descarbonización que se pretende finalizar el año 2040 con el término de las centrales de propulsión a carbón. Pero ¿qué opinión te merece al respecto de esto? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Como país estamos avanzando a un ritmo correcto? ¿Debiéramos avanzar más rápido? ¿O debiéramos incluso dejar las centrales de este tipo de energía y dedicarnos solamente a las renovables no convencionales? Sí, evidentemente la carbonización de la materia energética fruto del fin del gas natural argentino fue algo que fue un desafío ambiental tremendo, que causó una tremenda cantidad de conflicto social y solamente se materializó una fracción de lo que se tenía planificado de centrales a carbón. Fueron casi, hoy día hay más o menos 5.400 megas instalados a carbón, pero habían en trámite casi 8.000 que fueron aprobados o que fueron desistidos y que simplemente no vieron la luz. Proyectos como Castilla, Barrancones,
o en el mismo Energía Minera en Puchuncaví o Punta Alcalde, hay una lista larga. Y fue la ciudadanía la que le puso fin a esos proyectos y por tanto hay que reconocer el rol que ha tenido la ciudadanía en esto. Con el tiempo empezamos a regular con mucho mayor fuerza a la termoeléctrica de carbón y eso encareció mucho la inversión. Pusimos un impuesto verde que encareció la operación y junto con la baja de costo de energía renovable nos encontramos en un momento en que ya no era viable hacer centrales a carbón nuevas y tempranamente nos dimos cuenta de eso. Pero con el tiempo, ya el año 2017, empezamos a ver que era más barato construir una nueva central a renovables que continuar operando las centrales a carbón y por lo tanto empezamos a idear este acuerdo de cierre termoeléctrica en conjunto con la empresa generadora. Y por tanto, en el aspecto positivo, al llegar a un acuerdo de consenso entre el Ministerio de Energía, Medio Ambiente y las generadoras, pudimos iniciar una mesa de descarbonización. Entonces eso fue, ya nos dimos la mano el 30 de enero del 2018 y se inicia una mesa de cierre. Pasa un tiempo, esa mesa de cierre continúa, pero la verdad es que creo que le faltó ambición en la discusión cuando yo lo lideró la ministra Jiménez, en el sentido de que el criterio mismo, declarado por la misma coordinadora energético, dice que se coordina el cierre de estas termoeléctricas cuando la vida útil termina o la vida económica útil termina. Entonces, si era por eso, ¿para qué hacemos una mesa cierre? Para eso le preguntamos cuándo termina la vida útil y hacemos eso. Entonces, la práctica, para mí, siempre la autoridad tiene que hacer las cosas en la medida de lo necesario y no siempre dejarlo a la voluntad de los privados. Hay distintas formas de gobernar, yo respeto todas las que hay, pero yo creo que el rol del Estado es decir lo que quiere lograr. Yo creo que eso ha tenido efectos negativos hacia el sector, porque aparecen entonces los parlamentarios justificadamente buscando ser protagonistas y decir por qué no lo cerramos por ley al 2025, con no tanto antecedentes, pero con una pachorra, una convicción política. Y esto tiene que iniciar un diálogo. Yo creo que en la realidad tenemos que estar mirando más hacia el 2030 y pensar en una matriz 100% renovable dentro de esta década. Yo creo que se debe y se puede, y por lo tanto la pregunta que tiene que hacerle uno es a los regulados, es decir, no preguntarle si es que pueden, sino que decirme cuándo me lo van a tener listo, porque para eso están las autoridades. Oye, Marcelo, y la matriz energética renovable, ¿cuál? ¿O una combinación de muchas? Sí, mira, en términos generales de transición va a haber gas natural, pero por ejemplo, en esta transición siempre pensábamos que había haber mucho gas natural y en la práctica lo que están funcionando centrales de respaldo son las centrales a carbono hoy día. De hecho, es súper raro porque se prenden y apagan en un mismo día. Yo estaba hoy mismo en Mejillones a las 9 de la mañana cuando se echan dar o se pone una central porque están funcionando respaldo muchas veces cuando falta energía solar o eólica, etc. Entonces, punto uno, la flexibilidad de la matriz es mucho más de la que uno piensa, mucho más de lo que los incumbentes quieren reconocer. Pero requiere que haya un rol activo, en donde la neutralidad tecnológica no puede ser parte. Y por lo mismo, si seguimos el curso actual, lo que va a pasar es que la energía solar sigue siendo la más barata y los bloques de energía que se ofrecen de día van a ser ridículamente baratos, ¿ya? Como ha sido. Pero de noche, como hay menos oferta, va a ser determinada la matriz por los incumbentes. Entonces, si no hay cambios que reconozcan el valor del almacenamiento energético eléctrico, ya sea en tres formas: bombeo y almacenamiento, como proyectos de Valhalla que utilizan la energía solar para bombear agua a una central hidroeléctrica de agua de mar en el norte de Chile, o energía solar de concentración, es decir, energía que concentra energía para tener una turbina que funciona con energía solar y que funcione como una termoeléctrica solar que tiene mucho mayores horas de operación más allá que cuando se ponga el sol, o bien almacenamiento de baterías como las que se están dando. Si es que nosotros no somos capaces de reconocer esos valores, no vamos a poder llegar a esa matriz 100% renovable. Y por tanto yo estoy convencido que se puede, con algo de hidro, de la que existe, se puede mejorar la capacidad de almacenamiento con volver a almacenamiento central existente. Imagínate, por ejemplo, ya está hecho en RAL con la instalación, ya el daño está hecho, ¿no es cierto? Entonces, pasa esa agua cuando la necesita y la acumulas en un estanque, un reservorio, un embalse, y lo bombeas para arriba
cuando hay energía solar abundante, que te sobra, de manera que tengas energía eléctrica almacenada, potencial, y esa inversión hay que hacerla. Entonces, yo me acuerdo de conversar con distintos personas, me decían, no, si esa cuestión se les va a ocurrir a ellos mismos. No, es que no se les está ocurriendo. Es que hay que decirle que, entonces, en el fondo, yo soy muy de la línea de Amory Lovins, que es mi gurú, que dice, el destino energético de un país es una decisión, no es un destino. O sea, nosotros tenemos que decidir lo que queremos y los regulados tendrán que hacer eso, lo que uno les pida, no que den excusa de por qué no lo hicieron. Claro. Eduardo, Eva, ¿quieren? Sí. Quiero meter- Dale nomás, dale nomás. Ya, Eduardo. Me voy a cambiar un poco del tema. Tú actualmente eres director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Y, y quiero que un poco que me cuentes cuál es la finalidad de este centro, el cual tú diriges. Sí, tenemos un financiamiento por parte del Ministerio de Educación para fortalecimiento de capacidades regionales, y en este contexto la finalidad del centro es tener tres ejes fundamentales. Que uno es educación de secundaria en temas de cambio climático, ayudar con el Centro Didáctica de la Católica del Paraíso para poder desplegar contenidos con respecto a cambio climático dentro de las mallas curriculares de tercero y cuarto medio en la región. Entonces, eso ya es un compromiso que estamos trabajando con el Centro Didáctica de la Ciencia de la Católica del Paraíso. Y también aumentar nuestra oferta de pregrado con respecto a temas de cambio climático, cosa que también estamos realizando. Segundo es apoyar a la región en la adaptación desde el punto de vista de los municipios y desde el sector privado a través de lo que son los servicios eléctrico y agua potable. Es decir, apoyar a que ESVAL, que CGE, que Filquinta tenga la capacidad de poder tener una resiliencia, por ejemplo, que planifique sus obras basado en crecidas de ríos, incendios forestales, que el tema del agua sea visto con las inundaciones, con soluciones de base natural, para apoyar los municipios, ¿no es cierto?, que tengan acciones locales que permitan hacer que el territorio sea más resiliente y hacer un plan de adaptación de la quinta región en apoyo al gobierno regional. Esos son los compromisos que tenemos asumidos. Y el tercero es apoyar la política pública legislativa. Entonces, por lo tanto, tiene una vocación muy clara de que la ciencia es importante, pero la ciencia materializada en políticas públicas útiles es más importante todavía porque le da una razón de ser. Entonces, por lo tanto, bajar ese conocimiento científico que se sabe del riesgo climático que hay para que las mismas personas, territorios, empresas puedan tomar acciones para poder estar mejor preparados. Importante, funciona. Sí. y se ríe. Dale, dale. Y se ríe. Oye Marcelo, tengo que preguntar por los estudiantes. Suponte un estudiante, como tú decías, tercero, cuarto medio, está motivado por estudiar ingeniería de medio ambiente o similar. ¿Qué le recomiendas tú que haga? Como para que siga un camino limpio. Sí, yo siempre he dicho a todos mis distintos, cuando al Banco Mundial como gerente de investigación de cambio climático, y tenía mi equipo, mis 30 funcionarios que eran distintos, algunos economistas, algunos eran gente de desarrollo sustentable. Siempre les decía, mira, lo importante acá es que tú tienes que ser, primero que todo, en estos temas interdisciplinarios, capo incuestionable en algo, ¿ya? Porque en el fondo, con los temas ambientales, cuando tú entras demasiado de lo genérico, en realidad no da soluciones reales, en el sentido de que todos pueden ver el informe del IPCC que dice que el 98% de los glaciares en Chile van a desaparecer a finales de siglo con un calentamiento de 2 grados o más. Eso ya lo sabe, se sabe. Es qué se hace. Y qué se hace es no algo genérico, requiere una respuesta sectorial. Y por tanto, por ejemplo, si es que yo soy un agrónomo, depende de si soy capaz de poder diseñar sistemas resilientes de producción agrícola, con agroecología, con uso eficiente del agua, con cosechas apropiadas, con escala humana, etc. Entonces, no una prescripción previa porque no sabemos lo que hay que hacer, hay que hacerlo y cada uno desde el mismo sector. Si yo soy un ingeniero que está diseñando un puente, y que sé que la crecida de los 500 años ya no es de cada 500 años, sino que cada 100 años, cada 50 años por el cambio climático,
Entonces, es la respuesta del criterio de diseño de seguridad, los factores de seguridad, es una cosa ya de ingeniería estructural. A lo que voy yo, entonces, que el verdadero desafío del siglo XXI no va a ser que tengamos muchos ingenieros ambientales, ni muchos ingenieros en energía o lo que sea, sino que cada una de las disciplinas sea capaz de poder abordar este factor de diseño dentro de nuestro quehacer. Y lo más avanzado que hay, por ejemplo, que ha aparecido recientemente, es el desafío que tiene el país para incorporar el precio el tema del riesgo climático en el sector financiero. Hoy día la Comisión de Mercados Financieros, hoy día la Superintendencia de Pensiones ha instruido a estos distintos actores que van a declarar su riesgo financiero. Y eso significa cosas bien raras. Por ejemplo, un banco que modele cómo el cambio climático puede afectar su tasa de morosidad en préstamos. O cómo en una cadena de abastecimiento en particular, de una viña, de cacao, de una exportadora de fruta, va a ser afectada por el cambio climático. Todos esos riesgos requieren una interdisciplina, pero uno siempre tiene que estar en algún lugar parado sólido. Entonces, eso es lo que es mi lección fundamental. Yo soy, por ejemplo, a mí en temas de emisiones o temas de modelación atmosférica, son pocos los que me pueden torear, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, cuando uno va a estar en estas peleas que son incómodas, que está haciendo que alguien haga algo que no es su naturaleza hacer, que se preocupe de cosas que no quiere considerar, tú tienes que tener una base sólida de argumentos para poder enfrentar esto. Y por tanto, tiene que estar basado dentro de alguna expertise incuestionable. Eso es lo que doy como consejo. Buenísimo. Marcelo, y yo tengo una consulta respecto al consejo asesor que desarrolló el gobierno durante este año, y este consejo asesor en particular acerca del hidrógeno verde. En particular, usted forma parte de ese consejo asesor. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se refiere el hidrógeno verde? Es un desafío que tanto Chile como el mundo lo están llevando a cabo, pero poco sabemos del hidrógeno verde. Sí, volviendo al hidrógeno, se ocupa mucho para fines de uso de combustible hace mucho tiempo, para fines industriales también, por ejemplo, para producir amoníaco, por ejemplo, para hacer cosas como más tristes, como hacer margarina hidrogenada, ¿no es cierto? Este aceite hidrogenada, esta margarina muy mala, con ácidos grasos trans, también se puede utilizar. Entonces, este hidrógeno en la práctica tiene que ver con un poco el mito urbano de que alguien inventó un auto que funcionaba con agua y lo mataron y nunca se fue posible. Se trata de eso, que en la práctica tú el agua con energía, que puede ser sucia o limpia, pero si la haces con energía limpia, hidrógeno verde, esta agua le puedes entregar energía y se transforma en un vehículo de energía como lo es un combustible. Y ese combustible, como por ejemplo el caso del combustible, reemplazo de la gasolina o del diésel, puede ser utilizado en máquinas existentes. Puede ser utilizado en una máquina ferroviaria, en un camión minero, en una termoeléctrica, en un buque, en un avión, con modificaciones, por cierto. Entonces, eso permite entonces transformar toda la energía eléctrica de Chile, que es súper abundante, en otras cosas, o sea, la energía solar en otras formas. Entonces, Chile tiene más o menos 70 veces más capacidad de generación solar de lo que consumimos hoy día. Y por tanto, si somos capaces de aprovechar esa energía y transformarla, nos podemos transformar en la Arabia Saudita del mundo en cuanto a energías limpias. Y esas energías limpias, esos combustibles limpios lo requiere el sector naviero, aviones, buques, camiones, autos, todos requieren eso. Y por lo tanto, por eso es tan interesante, porque en la práctica permite transformar la economía de Chile, que es extractivista, que hoy día saca platas, riqueza de la minería, en algo que va a ser eterno, como la energía del sol transformado en hidrógeno verde. Entonces, por lo tanto, puede en volumen reemplazar la minería porque puede vender casi 33.000 millones de dólares al año, que equivale a lo que vende la minería hoy día. Se quedaron todos callados. Pensé que estábamos listos, por eso. Sí, el tiempo. Ya, pero entonces a mí me queda una duda de eso. ¿El hidrógeno verde es inyectar al agua hidrógeno? No, que el hidrógeno, el agua, H2O, Sí, tú sí. ocupas energía para
partir este átomo, Ya, para romper el agua, ya. pero al mismo Entonces, tiempo se le entrega energía en esa pasada. El ya, hidrógeno recibe de cierta forma electrones de la electricidad y genera hidrógeno y oxígeno, ¿ya? El oxígeno lo puede ocupar para lo que sea, por proceso sí. industrial, lo que sea. Este hidrógeno ya tiene energía. En cambio, si tú quemas el agua, no la puedes quemar porque su estado energético es muy bajo. Tú le Ya. entregas energía para que tenga un estado energético que pueda combustionar y ese hidrógeno entonces se puede generar cuando se quema agua de vuelta. Entonces puede ser una cuestión eterna. O sea, quemas el hidrógeno, se transforma en agua, agarras agua, la transforma en hidrógeno y así es un combustible eterno. En cambio, el CO2, o sea, tú agarras el petróleo, lo transformas en CO2, se queda 100, 150 años en la atmósfera, te cambia el clima, y esos son los problemas que tiene. Entonces, es una forma de poder tener un combustible eterno eh, hecho en Chile, y por tanto, esta carrera, que es una carrera nueva, está por tomarse. En la práctica, si lo jugamos bien, podemos tener una industria gigantesca, que en el Eso, fondo puede reemplazar la minería en el futuro. Y la eso que energía dice necesaria Marcelo. para precisamente dividir la molécula viene de la energía solar. Y eso significa entonces que eso bocatillaría en torno a 300.000 millones de dólares de inversión en energía renovable, casi 300 gigas solar, que es más o menos unas 25 veces, no, perdón, unas 15 veces Hydrogen. Claro, y Lo que, imagínate que lo lo que que, plantea Marcelo no, igual 150, perdón. es bien Está un importante cero. porque fíjate que el proyecto de hidrógeno verde propone la utilización de agua de mar o incluso como una fuente para iniciar la rotura de las moléculas. Y también esa podría ser un cuestionamiento y decir, bueno, ¿cómo van a extraer agua de mar si finalmente ustedes igual van a afectar al ecosistema? Pero lo que planteó él no. O sea, puede ser un proceso que va a ser circular durante todo el camino, digamos, de la generación de energía y no va a requerir obtener más agua de mar que una porción que se obtuvo al inicio. O sea, no, el ciclo de Gol tú necesitas agua, y esa agua, porque cuando tú la combustionas, a menos que la captures, se va a perder, pero es parte del ciclo, en el fondo. Claro. Pero, o sea, a nivel global no se requiere nada extra, pero localmente sí tú vas a requerir, y por lo tanto, esas eran las falencias de la estrategia que nosotros levantamos en su momento, que es fundamental que las fuentes de esa agua sean sustentables, que sean garantizadas, que no causan impacto, por ejemplo, que puedan incluso resolver temas como por ejemplo, en la quinta región, hoy día descargamos agua servida cerca de Laguna Verde, en el colector, ¿no es cierto?, de Valparaíso. Eso, si se tratara en ese lugar, podría ser una fuente de agua muy importante porque iba a resolver temas de escasez hídrica que tiene la región. Entonces, no tiene mucho sentido botar esa agua servida al mar, y así en Iquique y en otras zonas eso también se puede dar. Pero por otro lado, yo diría que la desalación en particular 100% no es necesariamente mala ni buena, todo debe analizarse, y yo creo que lo que ustedes levantan es un tema súper claro. Es necesario regular la desalación, porque depende mucho de dónde está, qué comunidad está, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Mejillones está súper complicado porque hay mucha desaladora y la gente siempre le echa la culpa a la fuente nueva de los problemas ambientales, siendo que muchas veces hay otros temas que son mucho persistentes. Entonces, en ese caso, hay muerte de peces cada cierto tiempo, le echan la culpa a la desaladora, pero se olvidan que hay una procesadora de pesca, ¿no es cierto?, de harina pescado o pesquera que están tirando agua de cola al mar sin tratamiento, y uno tiende a echarle la culpa al pajarito nuevo. Sí. Entonces, fundamentalmente, es necesario regular, eso quiero decir. No hay nada que sea perfectamente, o sea, y esos 300 gigas solar, o sea, no va a ser inocuo. Miren lo que viene hoy día como conflicto ambiental en la quinta región, en Quintay, por 50 megas de turbinas eólicas. O sea, la gente eventualmente va a empezar a hastiarse de tantos paneles, tantas turbinas, pero tenemos que ponderar, pues. O queremos una economía que tenga cambio climático, o podemos aguantarnos que haya turbinas en el horizonte. Oye, Marcelo, te damos muchas gracias por haber estado conversando con nosotros. Lamentablemente el tiempo se acabó. Así que Sí. un gusto, ¿ya? Y agradezco a Eva Rojas y a Eduardo Escalona también por haber estado con nosotros en esta ocasión, ¿ya? Muchas gracias entonces, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias, Marcelo. Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia VM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.